Bienvenidos de nuevo a este webinar que va a ser sobre la impresión 3D. Mi nombre es Ovidio. Soy graduado en Ingeniería de Software. Tengo un máster en Dirección de Empresa y un máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Móviles. Y hoy vamos a hablar sobre una de mis pasiones, que es la impresión 3D. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver un poco generalidades, vamos a ver para qué se necesita, vamos a hablar un poquito sobre el origen del movimiento de las máquinas que hacen otras máquinas, qué tipo de impresoras hay, qué materiales, flujo de trabajo, luego cómo podríamos imprimir modelos 3D sin disponer de una impresora. Y finalizaremos por último hablaremos sobre las limitaciones de la tecnología. Bueno, la impresión 3D. A mí me gusta pensar que lo que visteis el otro día, lo que es el diseño 3D, es la mitad de un proceso del que la impresión 3D es la otra mitad, donde conseguimos llevar las ideas de nuestras cabezas a la realidad. Primero modelamos la idea, tenemos un prototipo digital y luego a través de una impresora 3D la materializamos. Algún día vamos a poder imprimir, casi todo el mundo dispondrá de una impresora 3D y vamos a poder imprimir tan fácil como estamos haciendo ahora con los papeles, una foto o un documento o lo que sea, eligiendo de forma sencilla tamaño, color, calidad y poco más. De momento hay que seguir una serie de pasos más, pero no os preocupéis, no son muy complejos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la impresión 3D? Pues la impresión 3D es una tecnología de fabricación que se basa en añadir capas sucesivas de un material, normalmente de plástico, de forma que al final tengamos un objeto completo. Aquí tenemos el ejemplo. Como podéis ver, se van añadiendo pequeños trocitos, pequeñas capas, hasta que consigamos construir lo que nos interesa. Ahora hablaremos sobre qué material, cómo se consigue todo esto. Bueno, ¿para qué queríamos imprimir en 3D? Pues básicamente queremos imprimir en 3D para prototipar un objeto o un producto, o para crear los productos en sí, porque ya veremos ahora que hay diferentes materiales y algunos son de tan buena calidad que podrían ser productos finales. ¿Qué podemos imprimir? Pues evidentemente lo más inmediato son juguetes. Creo que solo nos restringe la imaginación, ya que es habitual imprimir objetos pequeños debido a la limitación de las impresoras del tamaño del espacio donde se puede imprimir, pero también se pueden imprimir piezas como si fuera un puzzle en 3 dimensiones que iríamos juntando. Por tanto, podríamos imprimir pelotas, muñecas, casitas duras o con filamento más flexible. Ya os digo, solo nos restringe la imaginación. Bueno, ¿qué más? Pues en moda, desde hace unos años, la libertad de diseño que ofrecen este tipo de máquinas se ha puesto de moda. Además, existen unos tipos de filamento que son muy flexibles y permiten crear accesorios, como se ven aquí, bolsos, collares, incluso zapatos. Y luego para ropa se suelen utilizar varias impresiones que luego se van juntando.
¿Qué más se puede imprimir? Pues también se ha puesto de moda imprimir comida. Aquí tenéis un GIF con unas galletas que se van haciendo, pero imaginaros que se puede imprimir pues galletas con nuestra cara o una tarta muy personalizada, una cosa que necesitaríamos de un maestro artesano para que lo pudiera hacer. La casita del mazapán del cuento o cualquier otra cosa que nos viene a la imaginación. Bueno, estos son objetos sencillos. Aquí tenemos un ejemplo de objetos un poquito más complejos, que podría ser un coche a radiocontrol, podría ser un drone, podría ser em, cualquier tipo de producto que os podéis imaginar que se puede asamblar por piezas. Imprimir ruedas, imprimir los ejes, la carrocería, y luego solo habría que añadir la parte electrónica. Un campo muy interesante es la biomedicina. No sé si lo sabréis, pero últimamente mucha gente que dispone de impresoras 3D pues las está prestando para ayudar en casos como vemos aquí en la imagen, para imprimir manos biónicas, digamos. Em, pero esto es solo un ejemplo de lo que se puede añadir a la biomedicina. ¿Por qué? Porque hay cosas bastante más complejas, donde no entraremos, solo las contaré por encima, que es el caso de piel humana, órganos y tejido vivo. Ahora mismo somos capaces de imprimir piel humana, y se está trabajando en la impresión de órganos y tejido vivo en 3 dimensiones. Es decir, que pronto todas las personas que están esperando un donante o están esperando un trasplante van a poder disponer de un órgano en 3 dimensiones creado a partir de sus propias células y en un tiempo muy pequeño. Vale, como os decía, la impresión de la piel, pues antes se hacía a través de un cultivo, ahora es posible reducir el tiempo pues a unos pocos días para una cantidad muy grande, una superficie muy grande, que son casos que suelen solucionar la vida a personas con quemaduras. Y existe aún un tercer caso donde se puede usar, que es el caso de operaciones o intervenciones quirúrgicas muy complejas. Lo que se suele hacer es tomar varias tomografías de un órgano, después se modela en 3 dimensiones y se imprime. De esta forma, los médicos que van a participar en esa operación pues tienen una visión anterior, antes de la intervención, y seguramente les está ayudando a saber cómo actuar. Bien. Como os decía, sobre la piel humana ya es una realidad. Aquí tenéis un vídeo, os dejo un vídeo donde en una charla de TEDx en Madrid, Nieves Cobo cuenta cómo empezó hace unos años con una impresora 3D que se montó ella misma y acabó en un centro de investigación ayudando a los biomédicos, a los científicos, para imprimir piel humana. Bueno, ¿cuándo empieza todo esto? La tecnología no es nueva. Ya en los años 80 varios grupos, varias personas ya habían pensado en cómo imprimir en 3 dimensiones a través de plástico fundido o de otros materiales. Lo que ocurre es que registran en una patente que era muy restrictiva y muy cara, que solo estaba al alcance de las empresas, esta tecnología.
¿Qué pasa en marzo de 2005? Pues la patente caduca. Y a través o alrededor de esta tecnología se crea una comunidad que da lugar al movimiento RIRAP. Os cuento así muy por encima. El 23 de marzo de 2005 se inicia el blog RIRAP. 13 de septiembre está el primer prototipo 0.2 de la impresora. El 9 de febrero ya tenemos una primera versión de una impresora 3D que se llama Darwin. El 14 de abril de 2008 se fabrica la primera impresora o se imprime el primer objeto. En mayo de 2008 ya hay muchos objetos que se imprimen ya de forma más comercial, ya se están empezando a repartir por el mundo las impresoras. Luego tenemos en abril 2009 la primera tarjeta de circuito electrónico producida automáticamente con RepRap. Octubre tenemos ya la segunda generación llamada Mendel. 2014 pues ya el número de impresoras 3D esparcidas por el mundo pues es impresionante, ahí van más de 20.000. Vale, ¿qué es el movimiento RepRap? Pues metafóricamente hablando es una iniciativa para crear máquinas autorreplicables. ¿Vale? Eso no quiere decir que no necesite de la intervención humana, sí que lo necesita. Lo que pasa es que ciertas partes como son las juntas o los soportes o cualquier otro tipo de material que se necesita, que no es metálico o no es electrónico, pues ya se imprime a través de la impresora. Aquí en la imagen veis que hay un señor apuntando con un cartel padre y luego al hijo. Vale. En este ejemplo tenemos la primera prusa, la 1.0. Como ves era un poco compleja, mucha electrónica, muchos ejes. Seguramente no era tan eficiente como las de hoy. Y a la derecha tenéis una Prusa i13 Pestos, que es un modelo mejorado por BQ, por la empresa BQ, que es el modelo que uso yo también. Y la verdad es que está muy bien. Vale, ya vamos hablando sobre las impresoras, pero ¿cómo funciona una impresora? Pues si os imagináis una impresora normal de papel, imprime con tinta o con tóner sobre un papel en dos dimensiones. Tiene un eje X y un eje Y. No se puede salir de ese plano. La diferencia de una impresora 3D tiene otro eje. Es decir, ya no imprime solo sobre un papel, sino como si imprimiera sobre un taco entero. Metafóricamente hablando, claro. Aquí veis en la imagen los tres ejes que os decía. Pues si queréis el eje X es este, el Y es el otro y el Z es el eje que se imprime hacia arriba. Es decir, va añadiendo capas en la dirección hacia arriba, o en el eje Z. Aquí se ve un ejemplo muy bueno de unas capas muy gruesas y cómo se van añadiendo y la forma que está tomando el objeto. ¿Vale? Bien, ¿todas las impresoras son así? Pues la verdad es que no, hay varias tecnologías detrás. Tenemos por un lado las impresoras estereolitográficas, ¿vale? Se llama SLA. Que lo que hace es utiliza una tecnología basada en resinas líquidas fotopoliméricas que se solidifican cuando son expuestas a luz emitida por un láser ultravioleta, ¿vale? Evidentemente disponer de una resina así
suele ser muy caro, pero como contraparte los acabados son de muy buena calidad porque tiene bastante precisión al tratarse de láseres, ¿vale? Luego tenemos aquí un ejemplo de lo que se puede imprimir. No sé si os dais cuenta de los detalles, los acabados están muy bien. Otro tipo de láser, SLS, es sintetización selectiva por láser. Es similar al anterior, lo único que utiliza ya varios materiales. El más común es el polvo, ¿vale? El polvo de cristal, de cerámica, de nylon, de poliestireno, etc. Y lo que hace es, otra vez, lanza haces de luces hacia la zona donde quiere que el objeto se solidifique, ¿vale? Entonces ese polvo se junta y ya se crea un sólido. También es muy rápido, porque como os decía, los láseres suelen ser más rápidos que las otras formas que veremos ahora. Tiene buenos acabados por la calidad, pero igualmente este polvo implica que también sea muy cara, además con la electrónica que está detrás. Luego hay un tipo muy poco usado, más bien en industria, que utiliza impresión pero con plásticos líquidos, ¿vale? Es cara y ya os digo, se suele usar en la industria, es poco habitual fuera de esos ámbitos. Y estamos llegando al rey de la impresión 3D, la tecnología más conocida, más usada, en deposición de material fundido, FDM, que como podemos ver en la imagen, pues tiene un hilo, un filamento de plástico que que la impresora lo funde poco a poco, ¿vale? Y va añadiendo capa sobre capa sobre capa sobre capa. Bueno, en este caso, como os podéis imaginar, no es lo mismo lanzar haces de luz, como hacen los láseres, sobre un material que ya está preparado para ello, que fundir capa sobre capa sobre capa. Esa es la parte mala, porque es más lenta que las otras tecnologías. Es más barata, suele rondar, como os he puesto aquí, unos 200 euros. Os decía que es la más popular, pero la calidad igualmente no es tan buena, ¿vale? También os hablaré ahora sobre los dos principales tipos de plástico de materiales, que es el PLA y el ABS. Vale. Después de los materiales podemos categorizar las impresoras en otros tipos. Por un lado tenemos las cartesianas, ¿vale? Que tienen tres ejes. Suelen tener dos ejes para mover la cabeza, el extrusor que se llama, que funde el plástico hacia la derecha, hacia la izquierda y arriba abajo, y luego la cama se mueve, la cama ya se mueve sola hacia adelante o hacia atrás, y con eso se consiguen se consigue cubrir los tres ejes, ¿vale? Todo funciona de una forma muy sincronizada. Luego tenemos las impresoras Delta, que dispone de tres brazos. La cama no es estática, no se mueve, pero aunque tiene menor precisión, es más rápida que la versión anterior. En este caso, si queremos imprimir hacia arriba, pues levantamos los motores accionan los tres brazos, y luego por separado para ir hacia adelante o hacia atrás, izquierda, derecha. Bueno, la menos usual es el brazo robótico. Se suele usar en industria, y aquí os dejo un vídeo de cómo se puede imprimir 10 casas donde se puede vivir, evidentemente,
casas reales en 2 días. Porque los promotores del proyecto disponían de un brazo enorme, robótico, que evidentemente no usaba plástico, pero sí unos materiales especiales para la construcción. Bueno, vamos a hablar sobre la impresora cartesiana, que es la más común de todas. Y os voy a contar rápidamente los elementos que la conforman. Tenemos el filamento, suele estar por arriba, también puede estar en un lado, en cualquier sitio donde el extrusor que veis aquí puede coger el plástico y empujarlo, ¿vale? O el motor que está ante el extrusor. Luego se suele tener una pantalla de control, aunque también últimamente se pueden conectar directamente a un ordenador a través de USB. El único problema que eso conforma es que el ordenador tiene que estar encendido durante todo el tiempo de impresión. Entonces se está optando por una tercera opción, que es conectar a través de un servidor web, que va a estar encendido sí o sí para realizar la impresión. Luego tenemos los motores. Hay un motor aquí en el medio, si lo veis, que va a ayudar a ir hacia la derecha, hacia la izquierda del extrusor. Hay un motor abajo, de hecho hay 2 motores en este caso, que va a subir o a bajar el extrusor. Y detrás de la cama hay otro que no se ve, que está moviendo esta cama o plataforma, como la queráis llamar, hacia adelante o hacia atrás. Bueno. Los materiales, pues el PLA es de lejos el más usado, es orgánico y biodegradable, es más barato que otros, fácil de usar. Lo malo es que no es muy resistente ni las piezas se deben dejar al sol. Pero otra ventaja que tiene es que tiene varios acabados: madera, cobre, plata, todos los colores que os podáis imaginar. Es decir, que tiene un buen uso. El otro material es el ABS. El ABS se acerca más al tipo de plástico industrial que conocemos, es más resistente, se puede lijar, se puede perforar, suele ser muy útil en entornos industriales, pero por el contrario tiene el problema de que necesita una temperatura más alta para fundirlo, alrededor de 230 a 240 grados. Es tóxico, por tanto no se debe usar en casas, en interiores, sin ventilación. Y otra cosa muy importante es que necesita una cama caliente, es decir, la plataforma sobre la que se imprima tiene que ser capaz de calentarse. Esto ya lo restringe a un número menor de impresoras cartesianas. Bueno, el Filaflex. Ya os podéis imaginar por la imagen que se utiliza más en moda, porque es resistente, es flexible, no es tóxico, pero sí es un poquito más caro. Es un poquito más caro porque es muy versátil. Y en algunos casos necesita una adaptación de la impresora, porque el hilo tiene que estar muy bien tensado. Todo lo que es la impresión suele ser muy lenta, suele ser muy fina, y entonces tiene que estar muy bien calculados todos los parámetros. Ahora hablaremos sobre eso también. Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos ya el modelo 3D. Normalmente el modelo 3D lo guardamos en un fichero STL. Es el tipo de fichero que podemos encontrar más común. Una vez tenemos el modelo, pues podemos pasarlo a través de un programa que analiza, ¿vale? Que lo analiza y puede encontrar los fallos que que no nos esperamos a la hora de imprimir.
Luego lo tenemos que pasar a través de otro programa que lo va a transformar en G-code. ¿Qué es el G-code? G-code es un lenguaje de programación, o es un lenguaje, vamos a dejarlo en un lenguaje, mediante el cual se pueden programar las máquinas, ¿vale? Para hacer acciones y la forma en que tienen que hacer esas acciones, es decir, el qué y el cómo. Estas instrucciones se suelen trasladar en la forma de moverse, en la velocidad, la trayectoria y unos cuantos parámetros más. ¿Vale? Las típicas máquinas que se controlan a través de este tipo de fichero suelen ser fresadoras, cortadoras, tornos, impresoras 3D. Vale. Una vez tenemos el G-code, ya solo tenemos que llevarlo a la impresora. Pues como os decía, a la impresora directamente se suelen usar las tarjetas de memoria. Se guarda el fichero y una vez en la impresora, en la pantalla, ya puedes buscarlo y darle directamente a imprimir. También se pueden usar cables USB para imprimir desde el ordenador o a través de servicios online servidores que nosotros podemos controlar. Vale. Aquí os pongo dos ejemplos. En la izquierda es el Tinkercad, que sabéis que se utiliza para el modelado 3D, y a la derecha es una base de datos de modelos 3D, que algunos son de libre uso, es decir, que los podéis descargar e imprimir vosotros mismos. ¿Vale? Yo tengo preparado un modelo 3D. Voy a tener que salir de la pantalla completa y enseñároslo. Como es temática de temporada, pues he pensado que sería interesante crear un escenario de Halloween, ¿vale? En cuanto consiga cargarlo, lo podemos ver. Vale, aquí está. Bien. En unos pasos muy sencillos con los objetos de los que se dispone en Tinkercad, ¿vale? He conseguido fácilmente montar este escenario, ¿vale? ¿Qué haríamos con este escenario? Pues primero lo más importante sería pasar el modelo 3D a través de Mesh Mixer, ¿vale? Es un software que lo analiza y también lo arregla. Hay otros como Netfab Basic, Meshlab, etc. Pero este es un buen modelo. También es verdad que se suele usar en casos muy complejos, donde los modelos, o más complejos, donde los modelos no son tan simples y los fallos no se pueden ver tan fácilmente. Vale, pues una vez tenemos el modelo como lo queremos, lo vamos a convertir en G-code. ¿Qué programas se suelen utilizar? Pues de lejos el más usado es Cura. Luego existe Slicer, Repeater, etc. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es dividir el modelo en capas verticales, es decir, cada capa va a ser como una impresión en X y Y. Entonces los va sobreponiendo en la forma que nosotros le decimos, con la precisión, velocidad, con los sin soportes. Ahora hablaremos sobre ello. Vale, volvemos a salir de la presentación. Vamos a ver en Cura, ¿vale? Este es el Cura 3 y aquí tenemos solo una calabaza, ¿vale? Lo
modelo queremos imprimir esta calabaza. Bien, os voy a contar rápidamente las opciones que tiene, son más de 200 opciones, entonces vamos a hablar de las más importantes. Si queremos abrir un modelo, pues le damos a abrir y, por ejemplo, este ya lo tenemos aquí, ¿vale? Luego podemos guardar el fichero, el G-code, ¿vale? Podemos abrir los recientes, etcétera, etcétera. Otra cosa importante para preparar el modelo G-code, el fichero G-code, pues necesita saber qué tipo de impresora tenemos, ¿vale? Si os fijáis aquí arriba, yo he puesto mi impresora, que es un Prusa i3. Entonces, ¿cómo se añade? Pues printer, ¿vale? O impresora, añadir impresora. Lo primero nos va a sacar las impresoras que son de la misma compañía. Luego podemos añadir una que nosotros hayamos, una FDM, una cartesiana que nosotros hayamos, cartesiana o no, que nosotros nos hayamos construido metiendo el tamaño de la cama, el filamento, etcétera, unos cuantos parámetros. Y por último tenemos una lista de las impresoras más usadas. En nuestro caso es el BQ Prusa i3 Epestos, ¿vale? Ok. Luego, a la izquierda tenemos un acceso directo para abrir fichero. Tenemos 5 opciones muy importantes. Primera, mover. Podemos mover sin levantar el objeto de la plataforma en cualquier dirección que queramos, ¿vale? Podemos moverlo con las flechas o escribiendo aquí mismo. Escalar. Bueno, aquí hay dos formas de escalado. Escalado uniforme, ¿vale? Si ponemos un 1000% en el eje X, pues se va a crear en los demás también. Si ponemos un 50%, pues se va a escalar en los demás igual, ¿vale? Si quitamos el escalado uniforme, pues ya veréis que ya no se cambia. Ya tenemos una cosa un poco rara de nuestro modelo. Vamos a ponerlo todo a 200 y que sea uniforme, para que no tengamos una cosa rara. Bien. Luego, tenemos la rotación. A veces los modelos que queremos usar no son, se suele imprimir con la parte que más toca el suelo, la parte más recta hacia abajo. Porque a la impresora le está más fácil y no tenemos que imprimir tantos soportes, ¿vale? Entonces, voy a mover esto aquí y voy a mover esto aquí y voy a rotar hacia nosotros. En este caso imprimimos con la base porque es la mayor parte que es recta. Vale. Mirror, ¿qué significa mirror? Pues que le da la vuelta hacia arriba, derecha, izquierda, como nosotros queramos, ¿vale? Luego, en Rotate, si os fijáis, hay una opción
que lo que hace es plantar el modelo, pegarlo a la plataforma. No es recomendable imprimirlo en el aire, porque si no tenemos puesto que crea los soportes, el plástico hundido evidentemente se va a caer, no va a estar recto, no se solidifica tan rápido como entra en el contacto con el aire. Entonces tendremos una cosa muy rara. Y si encima no ponemos soportes, pues va a imprimir en el aire y vamos a tener ahí un lío de hilos. Vale. Y por último, podemos, en esta versión, es nuevo, en la versión 3 de Cura, podemos darle una configuración personalizada, una forma de imprimir personalizada para cada objeto que tenemos aquí. Bueno, ¿qué significa personalizar la impresión? Se ha hablado de velocidad, temperatura, de altura, de las capas, y ahora vamos a ir una por una. Aquí a la derecha tenemos el PLA, ¿vale? Tenemos el material, hemos dicho que PLA. Luego queremos la configuración personalizada. Queremos que el perfil sea bueno. Y vamos a ir una por una, ¿vale? No son tantas, así que no os preocupéis. Tenemos el más importante, la altura de una capa. Generalmente todas las demás configuraciones de altura de capas, ahora veremos qué tipo de capas hay, van relacionadas con esta. Esta va a ser la capa principal de la mayor parte del modelo. Luego tenemos lo que es el grosor de las paredes del modelo, es decir, de qué grosor se van a hacer las paredes en horizontal, no en vertical, ¿vale? Luego tenemos el grosor que queremos para la base. La base es las primeras capas, la primera capa o las primeras capas de nuestro modelo, que se suele hacer más gruesa para que luego pueda sustentar el resto de la impresión y pegarse bien a la cama, ¿vale? Luego tenemos la densidad de relleno. Si queremos tener objetos que no se rompan fácilmente, que no sean como cáscaras de huevos, pues tenemos que poner unos paredes un poquito más gruesos, y además lo que se suele hacer es crear una estructura interna en forma de malla, o hay varias formas de las cuales se pueden elegir, ¿vale? Y lo que hace es, si la densidad es 100%, pues te va a llenar todo el modelo. Si es un 10%, pues las mallas van a ser mucho menos densas. Temperatura de impresión. Para PLA suelen ser alrededor de 210 grados, ¿vale? En este caso el diámetro del material es 1,75. Esto lo podemos cambiar, pero mi impresora va con este tamaño, ¿vale? También esto le ayuda a tener claro cuánta cantidad de material se está usando en cada momento. Esto lo utilizamos para que la retracción del material, una vez impreso, y si te quieres mover, pues hay una pequeña cantidad de material que se queda colgando. Si la volvemos a retirar, si pasamos por otro sitio donde podría tocar, pues no nos estropea el modelo, ¿vale? No se toca. La velocidad de impresión, pues para este modelo, para el Prusa i3, suelen ser 60, no se suele subir de ahí, sino más bien se suele bajar para obtener una mejor calidad, ¿vale?
Eso es la velocidad de impresión cuando el extrusor suelta el plástico, la cabeza suelta el plástico. Luego, para viajar entre diferentes sitios donde tienen que soltar plástico, ya evidentemente la velocidad puede ser más grande. Pues ponemos que esté el ventilador en marcha todo el rato. Esto es importante, los soportes. Tenemos, siempre que un modelo esté en el aire, es decir, que no haya una base con el suelo, pues como te decía, el plástico se suele deformar. Si no se imprime sobre una base fija, pues se suele deformar y los resultados son muy malos. ¿Qué se suele hacer? Pues crear unos pilones, o cualquier otro tipo de estructuras que lo que van a hacer es sustentar ese plástico y después se quita, ¿vale? Aquí queremos los soportes, la opción de soporte, y luego tenemos la opción de crear soportes solo para las partes que estén fuera, quiero decir, las partes exteriores que tendrían que tocar, los soportes tendrían que tocar necesariamente el plato, la cama, o para todos los lados. Es decir, por dentro también. Ahora os enseñaré el ejemplo. Vale. Tipo de adhesión de la plataforma. Esto no es nuestro caso. Y la secuencia de impresión, queremos que imprima todos los objetos a la vez. Esto es importante si no tenemos muchísimo control sobre cómo se va a mover el extrusor, porque si acabamos un objeto, imaginamos que hagamos el objeto de la izquierda, pero el otro está demasiado cerca, ¿vale? Está demasiado cerca del otro, el extrusor puede golpearlo, ¿vale? Puede golpearlo y estropearlo. Muy bien. Volvamos a la presentación. Pues solo nos falta preparar la impresora, ¿vale? Imaginaos que ya tenemos el chico del fichero en una tarjeta de memoria o preparado en el ordenador para mandarlo a través de USB. Vamos a la impresora. Si la cama es caliente, la plataforma es caliente, no hay que hacer nada. Pero si no, se suele usar laca de pelo. Funciona muy bien para adherir lo que es la primera capa. O se suelen utilizar cinta de carrocero, ¿vale? Que también funciona muy bien. Los resultados, pues aquí os voy a enseñar, a ver si lo consigo hacer bien. ¿Cómo sería una impresión? Vale. Aquí he impreso dos calabacitas, una esta con un grosor de 0,2 milímetros, ¿vale? De cada capa. No sé si lo podéis ver bien, que se ha estropeado la parte de arriba, se ha caído rápidamente. En cambio esta, que tiene 1 milímetro de grosor, seguramente lo podéis ver, está mucho más fina, tiene mucho mejor acabado, mucho mejor detalle y ha quedado bastante bien. Aquí os voy a enseñar lo que es lo que quería decir por soportes. En la parte de abajo, donde la calabaza es redonda, pues se imprimen unos soportes que sostengan la parte que está en el aire, ¿vale? De esta forma la impresión es muy buena. Luego los soportes interiores, si os fijáis, no sé si se puede ver, en los ojos, dentro también se han usado soportes interiores para que esta parte de arriba se pueda imprimir sin que haya malos resultados. Vamos a cambiar otra vez a la cámara.
Vale. Bien. Entonces, ¿y qué pasa si no tenemos una impresora 3D? Pues podemos acudir a servicios de impresión bajo demanda. Podéis mirar en internet, seguramente están un montón de servicios online que lo que hacen es te piden el modelo 3D y las dimensiones, colores o cualquier otra personalización que esté disponible en ese servicio en un tipo de fichero STL, ¿vale? Y te imprimen la pieza y te la envían a casa. La alternativa pues son los Fab Labs o los Makespace. Son sitios donde se junta gente que está interesada en la impresión 3D, ¿vale? Y que os pueden ayudar a imprimir, a llevar a cabo la impresión con sus propias impresoras. Bueno, por último, hablemos sobre las limitaciones. Seguramente os habréis dado cuenta de que no es tan perfecto como os podríais haber imaginado al principio. La tecnología más usada, que es la de capas, necesita soporte para poderse imprimir. En muchos casos, pues hay que valorar el uso de soporte en la fase de laminado, ¿vale? Desde Cura y otros sitios. El grado máximo de inclinación de las piezas pues suele ser un 45, un 60, ¿vale? Si fuera algo así, pues tendríamos un problema, ¿vale? No se suelen imprimir bien. ¿Qué más pasan? Pues tenemos piezas. Si nosotros la perfección de las piezas no es del todo perfecta. Si queremos imprimir una pieza de 10 milímetros, que sería un centímetro, ¿vale? Seguramente nos encontremos con una de 10,4 milímetros. Porque tenemos el tamaño de la pared, tenemos el tamaño del extrusor, de la boca del extrusor y unos cuantos parámetros más. Y si queremos juntar perfectamente dos piezas, a lo mejor una es más gruesa y no suele pasar que no encajan y tienes que limar. En fin, hay una serie de problemáticas después. Muy bien, recursos adicionales, pues bibliografía y recursos adicionales tenéis en standbyme.com, scholartic.com, miriadamax.net. Y vamos con la sesión de preguntas. Por favor, no dudéis, si tenéis alguna duda, mandarla en mentoring@desafiosteam.com sobre cualquier parte o cualquier webinar o curso que hayamos visto o que vayamos a ver. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en la próxima sesión, que será de preguntas, y en las siguientes, donde veremos más tecnologías interesantes.